Hola a todos. Me alegro de veros en mi canal. La historia que os voy a contar hoy es pura, verdadera, brutal y amable. Es verdad que todas las cosas malas que pasan en la vida pasan por algo. Se dice que podemos apreciar las cosas buenas. Las cosas cuando nos pasan. Espero que disfruten de esta historia. Les deseo una agradable experiencia visual. En la mesa, que mostraba claramente los signos de una reciente merienda, se sentaron frente a frente dos damas vestidas de gala. La dueña de la casa, llevándose las manos cuidadas al corazón y poniendo los ojos en blanco, se quejó a su amiga. Sí, Anna, así de extraña es la vida. Jamás pensé que mi hijo traería a una chica tan sencilla para conocerse. Me sorprende que haya visto siquiera a esa Fiona. Fue a despedirla como un caballero bien educado para que no se la llevara una ráfaga de viento, y ahora me preocupa cómo va a volver a casa. Era amiga de Anna desde tiempos inmemoriales, cuando aún vivían en un gran piso comunal. Catalina, junto con sus abuelos, llegó allí como resultado de no las circunstancias más agradables, sobre los cuales y no quería recordar incluso después de más de medio siglo. Fue Anna, que era 5 años mayor, entonces tomó el patrocinio de la chica confundida, para quien las reglas del apartamento comunal eran algunas salvajadas increíbles. De niña, esta diferencia de edad parecía enorme. Cuando el apartamento comunal se dispersó, las amigas no perdieron el contacto, viviendo en el mismo barrio, siguieron ayudándose mutuamente. Y hoy, en un día tan importante, Anna pareció dejarse caer por casualidad, lo que estaba a la orden del día para ellas, y no despertó ninguna sospecha. Claro que, de hecho, la amiga vino expresamente para apoyar a Catherine, pero todo resultó de otro modo. Charló dulcemente con Fiona, que le habían presentado, y se alegró claramente por John, a quien había amamantado desde que llevaba pañales y consideraba casi también su hijo. Catherine se había equivocado al pensar que Anna compartiría su punto de vista. La amiga de tono exageradamente oficial y voz bien timbrada dijo: «Enhorabuena, Catherine. En ti se ha despertado una verdadera suegra». La invitada, sonriendo irónicamente, esbozó en el aire una silueta en forma de guitarra, luego palmeó sus dioses y continuó: «Fiona es bastante guapa. En efecto, salvo que está muy delgada, pero esto, como sabemos, es corregible, y en el sentido más estricto de la palabra. Tú y yo, si recuerdas, también éramos delgadas y anilladas, y luego construimos tal armadura que ahora nuestras figuras se ocultan con seguridad y son inaccesibles a las miradas indiscretas». Las mujeres, cuyas figuras estaban en efecto muy alejadas de los parámetros del modelo, se miraron sin connivencia, recordando el pasado, y estallaron en carcajadas. Cuando la ráfaga de júbilo se extinguió, la anfitriona volvió al tema del inminente mesalliance. «De todos modos, Ana, compruébalo tú misma, dónde está él y dónde está ella. Hay dos grandes diferencias. Fiona solo tiene el encanto de la juventud, y nada más. No está tan dotada intelectualmente como Millón. Anna, sabes, mientras estábamos solos en la cocina, le pregunté cuál era su sueño. ¿Y sabes lo que me dijo?». La interlocutora enarcó una ceja, mostrando su interés, y preguntó brevemente: «¿Y sobre qué?». «Una familia numerosa. Me dijo que soñaba con tener al menos 2 hijos». «¿Se imagina algo así?». «Sí, en los tiempos que corren sería uno para criar, para criar». «¿Es una locura?». Para sorpresa de Catherine, su amiga no compartió su opinión y empezó a objetar suavemente, defendiendo a Fiona. «No, Catherine, te equivocas con ella. A mí me parecía bastante adecuada. Dulce, modesta, educada. ¿Y qué artesana? La blusa, que tomé por una cosa de boutique, resulta que la cosió ella misma. Y los dulces caseros que trajo a la mesa, simplemente el más alto pilotaje. Las manos de Fiona son de oro. No tendrás que preocuparte por John. Siempre estará bien alimentado y bien vestido. No puedes negarlo. ¿Qué tiene de malo que una chica quiera tener hijos? Como uno dará a luz, así, tal vez, y cambiará de opinión para continuar». Catherine apretó los labios.
Ella estaba insatisfecha y conocido con la prometida de su hijo, y lo que a su vez su conversación con su amiga. En efecto, Fiona no era una mala chica. Esto enfureció aún más a la madre, que solo quería lo mejor para su hijo. Fiona, sin intención de despertar lástima, le contó con parsimonia que se había quedado huérfana a una edad temprana, y que luego su hermano pequeño había sido criado por una hermana mayor. Por supuesto, la familia apenas vivía bien, así que la falta de educación superior estaba justificada. Pero al mismo tiempo Fiona no era nada superficial y mantenía fácilmente una conversación sobre representaciones teatrales y las novedades del mercado del libro. Evidentemente, los niños huérfanos eran muy simpáticos e intentaban participar en el desarrollo cultural. Anna, como si oyera claramente los pensamientos de su amiga, esgrimió otro argumento. Probablemente se deba al acto desinteresado de su hermana mayor, Fiona, y a los sueños de una familia numerosa, al fin y al cabo, algo enorme, el apoyo de la gente cercana. Sabes, Catherine, creo que deberías aceptar a esta chica sin dudarlo. Por supuesto, primero puede familiarizarse con su hermana y su hermano, pero estoy más que seguro de que también son gente maravillosa, el uno al otro para la montaña, y esto vale mucho. Volvió a hacerse el silencio en la habitación. Las mujeres pensaban en las vicisitudes de la vida, y al mismo tiempo Juan, que había ido a ver a la chica a casa, tranquilizaba a su amada. Confía en mí, todo ha ido bien. Mamá, por supuesto, estaba un poco tensa, pero es normal. Pero a la tía Ana le has caído muy bien. Puedes estar segura de que sabrá influir en mi madre de la manera adecuada, para que abra los ojos a lo maravillosa que eres. Sinceramente, no debes preocuparte por tu madre, solo es estricta en apariencia, y en cualquier caso, su opinión no es decisiva. Lo único que quiero es estar contigo, así que eso es lo que haré. Ion regresó a casa de muy buen humor y se alegró de que su madre y su tía Anna no le hicieran un enfrentamiento y le disuadieran de casarse con Fiona. Sin embargo, la batalla principal por la libertad del hombre aún estaba por delante. Catherine, como mujer superficial, decidió actuar sin fuerza y con astucia. Muy pronto, tuvo una conversación sincera con su hijo adulto. Hijo, no tengo nada contra Fiona. Es simpática y guapa. Pero es tan simple como 3 peniques. Te arrastrará al pantano burgués, pañales, raspasonqui y todas esas cosas. Ni siquiera tienes que adivinar cómo irán las cosas entre Fiona y tú. Ella empezará a tener bebés y tú tendrás que trabajar tanto que no verás la luz del día. Por supuesto que harás lo mejor que puedas, pero ¿realmente quieres trabajar para siempre? Fiona no es una mala chica, por eso no deberías arruinarle la vida también con esta boda. Te conozco bien, eres así desde la infancia, se te ocurre una idea, haces lo que sea para conseguirla, una vez alcanzada la meta, se vuelve innecesaria. Te ha pasado muchas veces, con la bicicleta, con el monopatino, recuerda, querías hacer submarinismo. ¿Cuántas veces acabaste buceando? 2 veces, creo, ¿no? Ion intentó objetar. Mamá, eso no es lo mismo. Mamá, eso no es lo mismo. Una cosa son las aficiones de la infancia y otra muy distinta ahora. Catherine movió la cabeza negativamente. Oh, hijo, ahora estás enamorado, casi cegado, incluso las cosas obvias tienes que explicarlas. No durarás mucho en la monotonía de la vida, el divorcio con Fiona como algo natural. Es bueno que no tengas hijos, o tendrás que pagar manutención. Y eso podría hacer más difícil construir una nueva relación en el futuro. Créeme, sé de lo que hablo. Deja a Fiona en paz, y ella encontrará su propia felicidad real y tranquila. Tú tienes otro destino. Búscate otra chica, más ambiciosa, un poco más atrevida, para que juntos en esta vida atrincherarse y ganar de nuevo todo lo que pueda. Pero el hombre no se rendiría. No necesito otra chica. Las disputas surgían con regularidad, pero a pesar de los intentos y las artimañas de su madre, Ion seguía casado con Fiona. Catherine aguantó a su nuera, que resultó ser muy sabia para su edad. Fiona no iba a plegarse a la opinión de un nuevo pariente,
pero se comportó con tanto tacto que durante unos meses, mientras se tramitaba la hipoteca y ella y John vivían en el apartamento de la madre de él, incluso consiguió complacer a la estricta suegra. La joven pasó de puntillas en su dirección y se mostró como una anfitriona ideal. El primogénito, que nació un año después de la boda, reconcilió aún más a suegra y nuera. Catalina, visitando a su nieto Oliver, siempre sorprendido de que Fiona hay comida cocinada, y la casa está en orden. La mujer entendió, un gran mérito en esto pertenece a su nuera y sus parientes más cercanos. El hecho es que John y su esposa habían tomado una hipoteca, e incluso con la ayuda de su madre, la opción disponible para ellos, por supuesto, estaba lejos de ser ideal. El piso necesitaba reparaciones, y no solo cosméticas. A pesar de ello, la nuera no se quejó ni lloriqueó. Pidiendo ayuda a su hermana y a su hermano, organizó la reparación. Con bromas y chistes Alicia y su marido, Michael y la propia Fiona, confiando el cuidado de la pequeña suegra Oliver, renovaron el apartamento, y para parte del trabajo involucraron al equipo, que poco antes trabajaba en el apartamento de su hermana mayor. Catherine admiraba la amistad de este trío. Se alegró de observar la cálida relación entre hermanas y hermano, y todas las dudas sobre Fiona quedaron en el pasado. La joven resultó ser una madre y esposa maravillosa. Catherine estaba de acuerdo con la opinión de su amiga. Anna había sido más astuta que ella y había observado con precisión que Fiona sería la cuidadora perfecta para John. 2 años después del primogénito, la familia tuvo un segundo varón, llamado Justin. El cambio en la composición de la familia apenas afectó a la casa, salvo que había aún más cosas de niños. Fiona seguía arreglándoselas para hacer de todo, y Catherine, recordando sus intentos de separar a su hijo de su prometida, se alegró mucho de que sus persuasiones fueran inútiles. Su suegra pensaba que su hijo y su mujer dejarían de tener hijos, pero Fiona y John tenían sus propias opiniones al respecto. Justo después del primer día de colegio de Oliver, su nuera, que se había excitado al oír las canciones, se puso de parto rápidamente. Fiona consiguió milagrosamente, o mejor dicho, gracias a la pericia del conductor de la ambulancia que acudió a la llamada, llegar a la maternidad. Casi en el pasillo de una institución familiar en una mujer nació un tercer hijo. El nacimiento de Kevin coincidió con una crisis en la empresa donde trabajaba su madre antes de la maternidad, y Fiona simplemente no tenía a dónde ir. John se alegró de ello. Está bien, quédate en casa con los niños. Gano suficiente dinero. Cuidarán de los niños y no tendrás que trabajar demasiado. Será bueno para todos. Sin embargo, siguiendo el consejo de su hermana mayor, Alice, Fiona procuró no cerrar el hogar e intentó dedicarse al trabajo a tiempo parcial en casa. Por supuesto, con 4 hombres, contando a su marido, había mucho que hacer. La mujer intentaba darles de comer y sabroso, y nutritivo, y variado, pero además, en cuanto los niños crecieron, empezó a involucrarlos activamente para que ayudaran en la casa. Todo fue mucho más fácil cuando el segundo hijo fue a la escuela. Y la mujer fue capaz de construir una nueva rutina diaria, que incluía tanto tareas rutinarias como diversión con los chicos favoritos. La suegra, al ver la armonía que reinaba en la familia de su hijo, no dejaba de admirar a la incansable nuera. Intentaba ayudar a Fiona con los niños en todo lo que podía y adoraba a sus nietos con toda su alma. Cuanto más tiempo pasaba, más talentos se descubrían en su nuera, y Catherine se alegraba de que su hijo hubiera sido una vez testarudo. Kevin tenía 4 años, y Fiona incluso se había acostumbrado a su condición de ama de casa. Además, Anna le pedía regularmente a la nuera de su mejor amiga que cosiera o arreglara algo y siempre le pagaba lo justo por el trabajo. E incluso empezó a enviarle clientes no caprichosos y generosos. La mujer se ocupaba de los niños, del hogar, contribuía al presupuesto familiar y era feliz. Excepto que John, como si pensara que Fiona con 3 niños ahora de él en ninguna parte no va a ir a ninguna parte, comenzó a comportarse lejos de ser un hombre de familia modelo. El hombre comenzó a quedarse hasta tarde en el trabajo. Los fines de semana más y más a menudo comenzó a ir a alguna parte, explicando sus ausencias por necesidad industrial. Si la mujer pensaba en algo malo, inmediatamente trataba de desterrar los pensamientos tristes, para no causar problemas. A Fiona le parecía que ninguna fuerza podría separarla de John,
pero se equivocaba. En honor a su jubileo de bayas, Alice iba a organizar unas vacaciones en la casa de campo, con cabins, pernoctaciones y excursiones a un pequeño río, que se encontraba a pocos kilómetros del lugar. La mujer llamó, pidiendo a su hermana que encendiera el altavoz, invitó a toda su familia a una gran fiesta, describiéndoles sin descanso todas las ventajas de pasar las vacaciones en la naturaleza. La previsión meteorológica será calurosa y no se esperan precipitaciones, así que podéis montar tiendas de campaña justo en el sitio para dormir allí, porque no podemos instalar aire acondicionado. La casa está un poco cargada, la verdad. Jacob prometió que él y su prometida vendrían el jueves, pero no vamos a celebrarlo sin vosotros. No hizo falta mucha persuasión. Fiona y todos sus hombres estaban encantados de reunirse con su familia y tomar un poco de aire fresco lejos de la sofocante ciudad. A los chicos les entusiasmó la idea. Adoraban a su familia. Cuando supieron que el tío Jacob asistiría a la fiesta, estaban contando literalmente las horas que faltaban para partir. En una breve reunión familiar, decidieron partir el viernes por la tarde en cuanto John llegara del trabajo, sobre todo porque el hombre no tenía nada que hacer el fin de semana y pensaba pasar tiempo con su familia y los parientes de su mujer. John participó muy activamente en la compra y le dio a Fiona una cantidad impresionante de dinero para comprar un regalo. Sin embargo, el día tan esperado, al volver del trabajo, el hombre sorprendió a su mujer con la repentina noticia. Creo que comí algo no muy fresco en el almuerzo en el café. Algo me sienta mal y tengo que ir al baño. Me temo que va a empeorar. Será mejor que me acueste. Fiona estaba preocupada y se apresuró a buscar un remedio adecuado. La madre de muchos hijos tenía un botiquín casero que podía competir con el equivalente de la consulta del paramédico. Así que la mujer trajo inmediatamente a su marido, que se había acomodado en el sofá, un remedio de primeros auxilios. Entregándole a John una pastilla y un vaso de agua tibia, Fiona aclaró. ¿Quieres que nos quedemos aquí también, que esperemos a que te sientas mejor? Nos pondremos en camino mañana por la mañana. Se lo explicaré todo a Alice. Estoy segura de que lo entenderá. John negó débilmente con la cabeza. ¿Por qué hacer tales sacrificios? Los chicos han estado deseando hacer este viaje. Id sin mí. Se divertirán viéndome correr al baño. No, diviértanse ustedes. Diviértanse. En cuanto descanse un poco y me sienta mejor, allí estaré. O podéis traerme algo de allí, si mi dolencia persiste. Fiona miró a los chicos, que ya tenían ganas de pasar un fin de semana divertido, y aceptó el plan de su marido, asumiendo su promesa de que, si empeoraba, no se haría el héroe y pediría ayuda médica. Recuerda que los chicos y yo te queremos mucho. No estés triste sin nosotros. El hombre estaba tan débil que ni siquiera acompañó a su familia hasta la puerta y solo saludó con la mano a sus hijos. Después de aguantar el tráfico habitual de los viernes a la salida de la ciudad, Fiona condujo con confianza el coche hasta la dacha de su hermana. Alice estaba muy contenta de tener invitados, aunque le entristecía un poco que su yerno estuviera enfermo. Y comenzó la celebración. Los cabos de Jacob estaban excelentes, y su prometida también participó. Los brindis se acompañaron de un delicioso crochón frío, que fue un alivio después de un caluroso día de verano. Los niños se divertían, unidos en una pile mala a varias voces. Hacían travesuras a escondidas o jugaban al escondite en el jardín, y solo de vez en cuando se acercaban a la mesa para refrescarse o saciar la sed. Todo iba bien, pero Fiona estaba inquieta. En medio del banquete, su hermana se le acercó. Fiona, ¿por qué te castigas? Haz las maletas y vete con tu marido. No te preocupes por los chicos, los niños se llevan bien entre ellos y creo que estarán contentos de quedarse aquí sin ti. Ya ves que les gusta estar aquí. Ve y tranquiliza tu alma. Fiona explicó a sus hijos que su padre necesitaba su ayuda ahora y que ella debía marcharse. En vano le preocupaba que los niños suplicaran volver a casa. Al contrario, el propio Oliver se ofreció a quedarse en la casa de campo y prometió cuidar de los hermanos pequeños. La mujer no quería conducir después de beber cruchón y llamó a un taxi. No era económico,
pero era aún más despilfarrador arriesgarse. Fiona besó a su familia y se apresuró a subir al coche. La carretera a la ciudad estaba despejada y el taxi no tardó en llegar. Fiona no quería molestar a su marido, así que abrió la puerta con su propia llave y por un segundo se quedó helada de sorpresa. Había zapatos de mujer de un desconocido en el pasillo. Fiona se asustó de que su marido se hubiera puesto tan enfermo después de todo que había llamado a los paramédicos por consejo de ella. Pero no había ninguna ambulancia en la entrada, y era poco probable que un médico, incluso uno llamado de una clínica privada, se quitara los zapatos en el apartamento de un paciente. De repente, Fiona se sintió mal. De pronto cayó en la cuenta de que la indisposición de su marido no era más que una excusa para quedarse en casa. La suave música y la voz de una mujer procedente del dormitorio le confirmaron que John le había mentido. Su primera inclinación fue salir corriendo del apartamento, pero Fiona decidió seguir hasta el final el amargo camino de una esposa traicionada. La mujer abrió de un tirón la puerta entreabierta del dormitorio. Fiona observó la franca escena durante unos segundos, de repente, empezó a aplaudir. La amante, sobresaltada, gritó y se dio la vuelta. La abnegada esposa la reconoció como la colega de su marido. La habían visto varias veces, en fiestas de empresa y una vez en un encuentro casual en el centro comercial. Fiona no recordaba ahora su nombre, pero su memoria le decía cómo había sonreído dulce y lujuriosamente cuando John se la había presentado por primera vez. Fiona pensó distraídamente en la situación, como si su cabeza intentara protegerla de un terrible dolor. Así que lo más probable es que esta fea escena ni siquiera haya sido un episodio, sino una historia de varias partes en la que se me asigna el papel de una tonta inconsciente e ingenua. John, al percatarse de la presencia de su esposa en el umbral de la puerta, apartó literalmente del camino a la confundida amante y se volvió hacia su legítima esposa. Fiona, lo has entendido todo mal. La mujer se quedó aún más confusa ante tan insolente declaración de su marido, y luego, claramente bajo la influencia de la adrenalina, encontró fuerzas para bromear. Claro. ¿Tengo entendido que ha encontrado una cura innovadora para el envenenamiento? Tiene mucho mérito. Creo que debería patentarse. Bien, John, nos vemos en la cocina. ¿Puede tu cita encontrar la salida del apartamento por sí misma? Fiona se dio la vuelta y se dirigió a la cocina, que también estaba profanada por su marido y su visitante. Sobre la mesa había un cuenco de fruta, vino espumoso y 2 copas. Eran esas 2 copas, decoradas con exquisitos grabados con deseos de felicidad, las que les había regalado a ella y a John en su boda su hermano pequeño. Ahora había carmín en el borde de una de ellas. La mujer sintió asco de estar en su propia cocina. No solo su marido había metido a otra mujer en casa, sino que, sin pensar en la profundidad de su mezquindad, también estaba sirviendo a su pasión bebidas de las flautas conmemorativas. Con asco, Fiona miró las marcas de la traición de su marido. Estaba tan asqueada por su comportamiento que simplemente dobló los bordes del mantel casi nuevo, los ató con un nudo enorme y luego los tiró al suelo. Las copas y otros platos que habían estado sobre la mesa hacía un momento tintinearon lastimosamente. Se suponía que el material de hule protegía el suelo de posibles goteras, pero a Fiona le importaba un bledo. Oyó el portazo. Parecía que la amante de su marido había abandonado el apartamento. El mundo se concentró en el rostro de John, que segundos después entró en la cocina y se colocó frente a la mujer. Como si no hubiera pasado nada, John preguntó: ¿Dónde están los niños? La mujer, indignada, tenía muchas ganas de contestarle profanamente, pero se contuvo y le preguntó a su marido, imitando su entonación: ¿Dónde está tu conciencia? No solo es evidente que has mentido sobre tu enfermedad, sino que has traído a casa a una mujer extraña para que se divierta mientras yo estoy fuera con los niños. John ni siquiera puso excusas, sino que pasó a la ofensiva, haciendo que la mujer se sintiera culpable. Si los maridos no mintieran, la mayoría de las familias felices se habrían roto hace mucho tiempo. Además, siento ser brusco, pero pareces un caballo al que han conducido. Siempre estás dando vueltas como un coche eléctrico. Estoy buscando una nueva experiencia, un vuelo de emociones. Tenías que aparecer. ¿Me estás controlando?
Fiona sintió que unos minutos más y no sería capaz de mantener sus emociones bajo control, así que trató de sacarlo de allí lo antes posible. Está bien, Jon, si has dicho todo lo que querías decir, entonces adiós. Interrumpí tu vuelo por accidente. No tenía intención de desconfiar de ti ni de ponerte a prueba. Pensé que estabas sufriendo aquí, pero resulta que estás teniendo un vuelo emocional. Vete, quizá alcances a tu ama y vueles, pero no en nuestro apartamento. El hombre apretó los dientes, pero conociendo a su mujer durante 13 años de vida matrimonial, decidió no montar un escándalo y salir del apartamento. La puerta volvió a cerrarse de golpe. Fiona observó mentalmente que el sonido era mucho más silencioso que tras la marcha de la amante de su marido. No había lágrimas, aunque el resentimiento le punzaba el corazón y exigía acción. Fiona pensó que no había forma de borrar los recuerdos, así que la ropa de cama correría la misma suerte que los manteles y la vajilla de la cocina. Arrastró los 2 fardos hasta los contenedores de la calle y regresó a casa. Justo en ese momento, sonó la llamada de Alice. Estaba preocupada porque Fiona no le había dicho cómo había llegado hasta allí. La mujer, entregada a su marido, intentó que su voz sonara bastante alegre y a la siguiente pregunta contestó que Jon se encontraba mucho mejor. Esto, sin embargo, no podía calificarse en absoluto de mentira. Mientras la mujer no hubiera llegado a casa a una hora intempestiva, él había estado muy bien. Fiona decidió no disgustar a su hermana con la noticia del colapso de su vida familiar, razonando que era mejor dejar que continuara la diversión en la casa de campo. Al preguntar cómo se comportaban sus hijos, ni siquiera escuchó a su hermana con atención y se apresuró a despedirse. Fiona se fue a dormir a la habitación de los niños, contenta de que hubieran reformado recientemente los muebles y comprado una cama grande y cómoda para su hijo mayor, Senna, que había crecido mucho. A la mañana siguiente planeó volver a la dacha de su hermana, y cansada de preocuparse, se durmió al instante. Despertada por la madrugada, Fiona tuvo tiempo de meter todas las cosas de su marido que pudo en 2 maletas de viaje. No fue demasiado duro, sobre todo porque ni siquiera intentó doblar la ropa ordenadamente, pero sí la cansó mentalmente. La mujer preparó y bebió café, pero antes de que pudiera prepararse, sus planes tuvieron que ajustarse debido al trino del intercomunicador. La suegra, a la que evidentemente Jon tuvo tiempo de contar el percance con su mujer que no había regresado a tiempo, vino a visitarla desde por la mañana para intentar salvar a la derrumbada familia de su hijo. Aunque Catherine tenía su propia llave del apartamento por si acaso, no abrió la puerta, sino que llamó delicadamente desde el piso de abajo. Fiona supuso que su marido intentaría enviarle a su madre con una misión de paz y ya lamentaba no haber ido anoche a la dacha de su hermana. Sin embargo, era una tontería esconderse. La mujer abrió la puerta a su suegra y Catherine, casi de inmediato, en cuanto se sentó en la silla que le ofrecían en la cocina y rechazó el café, pasó a la ofensiva. Fiona, ¿adivinas por qué he venido a verte? Siento lo de Jon. Un hombre cometió un error, así son las cosas. Yo también pillé a mi marido en el acto. Jon era solo un niño, un poco mayor que Kevin ahora. Su padre me rogó que mantuviera a la familia unida por el bien del bebé. Pero soy una mujer orgullosa. No escuché ninguno de sus consejos y me divorcié. Y sabes, todavía me arrepiento. Un niño necesita un padre, o un abuelo en caso de emergencia. Ya sabes, un buen modelo masculino. Oliver estará a 1 año o 2 de la pubertad. Justin y Kevin adoran a su padre, y sé que tú aún quieres a Jon. Perdónalo, aunque solo sea por el bien de los chicos. Solo necesitará un poco de tiempo para superarlo. No rompas la familia, por favor. Fiona no quiso prolongar la desagradable conversación e interrumpió no demasiado educadamente a su suegra. Ekaterina, dime, Jon, probablemente cerca de la entrada en el coche esperando por ti. La suegra sonrió feliz, pensando que su pequeña misión honorable tuvo éxito, y la nuera está dispuesta a hacer las paces con el traidor, por lo que se apresuró a asentir. Claro que quería venir primero para hablar, honesta y francamente, pero le convencí de que no lo hiciera. Quería prepararle de alguna manera. Fiona asintió, como si hubiera previsto este giro de los acontecimientos, y le dijo a su suegra: «Llámalo,
que suba. Catherine marcó rápidamente el número de su hijo, y en pocos minutos las mujeres oyeron girar la llave en la puerta. En la cocina, donde estaban sentadas su suegra y su nuera, entró John y preguntó: «Eso es todo, mamá, gracias. Si puedes, déjanos solos. Ahora quiero hablar a solas con mi mujer». Catherine, animada, guiñó un ojo a su nuera y salió del lado de la cocina, diciendo que dejaría las llaves de su coche en la estantería, para que, si era necesario, John pudiera ir con su mujer de vacaciones a casa de Alice, y cerró la puerta tras de sí. Sin embargo, la mujer no podía imaginar lo que vendría después. John encendió la tetera, luego se dirigió a los fogones, puso una sartén al fuego, vertió la mantequilla, sacó los huevos de la nevera. Rompiéndolos en una taza como si nada, preguntó: «¿Quieres huevos para cocer?». La mujer sacudió la cabeza en silencio. No se imaginaba la comunicación con su marido, que hacía apenas unas horas había pillado con otra en su apartamento. Ella había pensado que él pondría excusas, pero John había mostrado una compostura notable. No había inquietud ni nerviosismo en su comportamiento. Sus movimientos eran precisos y medidos. Pronto se sentó tranquilamente frente a su mujer y empezó a devorar los huevos revueltos. El hombre no parecía en absoluto avergonzado de que Fiona no le quitara los ojos de encima. Mientras John empezaba a tomar el té, la mujer le dijo a su marido: «No voy a andarme con rodeos. Puedes hablar con los niños cuando quieras, pero yo ya no puedo vivir contigo. Parte de tus cosas puestas en maletas, toma y vete. Pediré el divorcio después del fin de semana. Creo que eres un hombre sensato y no alargarás el proceso». Las palabras de Fiona sorprendieron por completo a John. El hombre había esperado un resultado completamente distinto. Y ante los ojos de su mujer se produjo una metamorfosis sorprendente, pasó de ser un hombre tranquilo a un insolente que recurría a los insultos sarcásticos. «Oh, no sabes lo tierna que es. Ya no puede vivir conmigo. No puede vivir sin mí. Piensa al menos un momento, ya tienes 35 años, 3 hijos. Nadie te necesitará con hijos. Envejecerás, y cuando se vayan de casa, estarás sola. Eso si no te echan de tu propio apartamento. Así que te conviene volver conmigo. No va a ser fácil criar a los niños tú sola. Entonces, ¿paz?». Después de decir eso, Fiona no tuvo ninguna duda de que su vida matrimonial con John había terminado. Era una pena para ella y para sus hijos, a los que su marido había predicho que se convertirían en unos sinvergüenzas en el futuro. La mujer apretó los dientes. «Vete». Juan se dio cuenta de que en su deseo de hacer daño a su mujer cruzaba un límite muy importante, pero disculparse no iba a hacerlo. «Me has quitado el apetito. Vale, si quieres seguir divorciada con hijos. Eres fuerte, puedes manejarlo. Me voy. Recogeré el resto de mis cosas el próximo fin de semana, así que quédate en casa». Fiona se limitó a sonreír. «No te preocupes, no quiero las de nadie más. Pasa, o puede que me haya dejado un par de calcetines. Además, no olvides que tienes hijos». El hombre se dio la vuelta y salió del apartamento. Fiona tenía muchas ganas de desordenar el apartamento que con tanto cariño había organizado. Pero lo único que la detenía era la idea de tener que reconstruirlo ella misma. La mujer era incapaz de quedarse sola. Se apresuró a llamar a un taxi para ir a la dacha de su hermana. Alice, apenas echó un vistazo a la Fiona que regresaba, se dio cuenta de que algo extraño había ocurrido, y llamando a su hermana aparte para que sus conversaciones no fueran oídas por los demás invitados, preguntó: «¿Qué, John se ha puesto malo? ¿Le han hospitalizado? ¿Por qué no dices algo, Fiona? Cuéntame lo que ha pasado». Fiona no inventó nada y contó con sinceridad los últimos acontecimientos ocurridos en la familia. Alice abrazó a su hermana y le aconsejó que no tomara una decisión precipitada. «Eso depende de ti, pero creo que John se merece una segunda oportunidad. Decidas lo que decidas, yo estaré de tu lado y te apoyaré. Probablemente los chicos no necesiten oír nada ahora. Espera,
Tal vez durante el fin de semana cambies de opinión y trates de reconstruir tu familia. Pero, aunque no sea así, al menos tendrán unos días más felices. La recomendación de su hermana no carecía de un grano de razón, y Fiona no estropeó las vacaciones de sus hijos. Jon no volvió a llamar ni a intentar hablar con su mujer, pues tenía muchas cosas en la cabeza sin intentar reconciliarse con ella. Inmediatamente después de la fallida reconciliación con Fiona, el hombre enfurecido llevó las maletas a casa de su madre y le dijo: «No pude hacer que esa perra se fuera. Pues que venga corriendo cuando tenga problemas. Ella estará en mis pies para hacerme volver antes. Bueno, me voy, necesito dar un paseo, tomar el aire». Catherine no le recordó a su hijo que hace muchos años le aconsejó que no estropeara la vida de Fiona y abandonara la idea de casarse con ella. Le ofendía que el propio Jon destruyera la familia que, gracias a los esfuerzos de su nuera, era casi perfecta. Antes de que pudiera argumentar a su hijo que Fiona no era una mega estrella, sino solo una víctima de su testarudez, y que era su traición la que había provocado la disputa, el hombre pateó las maletas contra la pared, como descargando su ira contra ellas, y se marchó. Pensamientos infelices se apoderaron de la mujer. La triste historia de su vida se repetía en el destino femenino de su nuera. Catherine sintió lástima por Fiona, y especialmente por sus nietos. Habiendo pasado por el mismo calvario muchos años atrás con su marido, el padre de Jon, la mujer era muy consciente de que en un formato de papá dominical, su hijo no podría dedicar tanta atención a los chicos. Intentó averiguar qué se había perdido al criar a Jon, ya que era capaz de destrozar a la familia con tanta facilidad. La mujer se alegró mucho de que su sombría predicción sobre la ruptura con Fiona no se hiciera realidad, pero resultó ser en vano. Todo el día Catherine pensó en cómo persuadir a su hijo y a su nuera para que no engendraran la fiebre. No sabía cómo hacer entrar en razón a su hijo y se sentía desautorizada para presionar a Fiona. El día pasó volando y por la tarde la mujer se llevó otro susto. Jon entró tambaleándose en el apartamento, en compañía de una señora evidentemente no demasiado sobria, y presentó a la compañera de su madre. «Ginny, esta es mi madre, Catherine, la mejor del mundo, te lo aseguro», el hombre hipó y continuó. «Mamá, esta es mi Ginny. Vamos a quedarnos aquí un rato, ¿vale?». En vano Jon pensó que su madre aceptaría con calma la traición a su esposa. Catherine, que ella misma había pasado por semejante calvario, se puso inesperadamente del lado de Fiona, a quien él traicionó. «Hijo, no voy a mentirte que estoy encantada de conocer a la mujer por la que insultaste a tu legítima esposa. Solo te dejaré entrar en mi apartamento una noche, y eso solo porque es peligroso andar así por la calle. No quiero que te pase nada. Pero sabes que no voy a dejar que conviertas mi apartamento en un desastre». El acompañante de Jon no parecía ni un poco avergonzado por el recibimiento. Esperando a que el hombre hubiera ido al baño, sonrió ampliamente y dijo: «Yo tampoco tenía muchas ganas de conocerte hoy. Hoy no estoy en forma, ¿sabe? Estaba tan confusa que ni siquiera pensé en traer flores. Por favor, perdóname y compréndelo. Y en general, para que no haya ambigüedad entre nosotros, te lo explicaré. Hace tiempo que amo a su hijo y me atrevo a asegurarle que tengo las más serias intenciones. Estoy convencida de que después de que se divorcien, me casaré con él. Así que, te guste o no, vamos a tener que comunicarnos. Tú y yo queremos que Jon sea feliz, ¿no?». No se sabe qué habría dicho en respuesta a la insolente invitada Catalina, porque el hombre que volvió a las damas arrastró a su amante a su antigua guardería, de camino a informar a la indignada madre de que no cenarían esta noche. En la solución de la crisis familiar en la vida de su hijo, Catherine trató de conectar su sabio amigo. Explicando la situación a Ana, la mujer le pidió que al menos hablara con Juan, porque esperaba que su hijo la escuchara. Sin embargo, el hombre, en cuanto la amiga de su madre empezó a sermonearle sobre la necesidad de valorar a la familia, interrumpió bruscamente la conversación y no se anduvo con ceremonias. «Tía Ana, siempre te he respetado. Lo que hay, casi te considero mi pariente. Y no esperaba que te entrometieras en mis asuntos. Sobre todo porque intentas persuadir a la persona equivocada. Para mí sería más fácil quedarme con Fionka,
pero ella es testaruda. John incluso soltó una risita, dándose cuenta de la ambigüedad de la frase, y luego continuó en serio: espero que no vuelvas a agobiarme con este tema. Adiós. Viendo que su madre reaccionaba negativamente ante Ginny, John dejó sus cosas en el apartamento de sus padres y se fue de juerga con su amante. El hijo y su descarada compañera seguían viniendo de vez en cuando al apartamento de Catherine a pasar la noche, al no haber encontrado o no querer buscar una vivienda de alquiler adecuada a largo plazo. El comportamiento de la pareja, que, nada avergonzada por la anciana, se entregaba al entretenimiento, la disgustaba sobremanera. Su madre soñaba con que John entrara en razón y volviera con su legítima esposa. Pero los días pasaban volando, y el hombre parecía haberse olvidado de la familia. A petición de su amiga, Anna decidió ir por otro camino, influir en Fiona. La anciana repitió casi lo mismo que le había dicho a su nuera Catherine, pero el resultado positivo no llegó. Fiona, cansada de todo lo que estaba ocurriendo, simplemente preguntó: Anna, oigo por todas partes que mis hijos necesitan un padre. Yo misma me doy cuenta de ello. Pero, ¿cómo puedo superarlo? Anna no sabía cómo responder a esta pregunta. Agradeciendo a Fiona su tiempo y dejando regalos para los chicos, se marchó, abrazando a la mujer fuerte y orgullosa. Fiona estaba muy preocupada, sin saber cómo dar la noticia a sus hijos de que iba a divorciarse de su padre. Durante toda la semana, avergonzada por sus mentiras, les dijo que papá estaba de viaje de negocios. Pero era imposible mentir a los niños todo el tiempo. De repente, John se hizo cargo del problema. Al llegar el fin de semana siguiente para recoger el resto de sus cosas, tras un abrazo con los chicos, que le echaban mucho de menos, los sentó a todos en el sofá frente a él. Se sentó frente a ellos en turco y empezó a explicarles que pronto habría un cambio en su familia. Me separo de vuestra madre y viviré de momento con la abuela Katia. Pero vendré a visitaros y jugaremos y nos divertiremos los fines de semana como antes. A Fiona, que se había desplomado en una silla cercana al principio de la conversación, se le llenaron los ojos de lágrimas al ver lo disgustados que estaban sus hijos. Su corazón estaba a punto de temblar y estuvo a punto de correr hacia John para decirle que estaba dispuesta a empezar de nuevo. Pero el hombre continuó con su sentido discurso, y la mujer se sintió entumecida por la repugnancia. Os presentaré a Ginny. Es estupenda. Solía ir de acampada y sabe jugar con el ordenador. Os divertiréis con ella. Fiona estaba a punto de aullar de dolor y resentimiento. Pero su hijo mayor la había vengado. Oliver se levantó del sofá y tomó la mano de Justin entre las suyas, quien a su vez tomó la de Kevin. Oliver lanzó a su padre un gesto despectivo con la cabeza. Somos de lo más interesante con mamá. Los chicos, pegados el uno al otro, salieron de la habitación y se dirigieron al cuarto de los niños. Fiona escuchó los reproches de John a través del velo de lágrimas que aún asomaba a sus ojos. ¿Has conseguido poner a tus hijos en mi contra? ¿Estás contenta ahora? Ni siquiera sabía que irías por este camino. Se interesarán más por ti. La mujer no tuvo fuerzas ni ganas de justificarse, y se limitó a preguntar en voz baja. Comprueba si tienes todas tus cosas, cógelas y vete. No quiero verte. Sin embargo, el hombre no tenía prisa. Él, en el descanso entre el trabajo y el entretenimiento con su amante, se enteró de que el principal problema podría ser un apartamento de la hipoteca e informó casi ya ex esposa. De todos modos tendrá que verme. Por supuesto, he dicho un montón de cosas ofensivas, pero es solo en los nervios. Además, en primer
complicarse con el transporte ni depender de los caprichos del tiempo. Bastaba con salir de casa y en pocos minutos se estaba en el lugar adecuado. Los pensamientos se agolpaban en la cabeza de Fiona e incluso se le secaron las lágrimas. Necesitaba recomponerse y luchar por el derecho a conservar el apartamento. Si se guiaba por principios y exigía dividir la propiedad por vía judicial, el resultado podría ser imprevisible. Así que la mujer aceptó la propuesta de John. Todo fue tan rutinariamente que Fiona incluso tenía la esperanza de que el próximo proceso de divorcio no afectará a la rutina habitual, porque qué decir, la mayor parte del tiempo con los chicos que estaba comprometida, y John ha sido durante mucho tiempo se acerca el papel de padre domingo. La pareja de divorciados informó al banco, donde contrataron una hipoteca, sobre los cambios significativos en sus vidas, y una simpática chica consultora les explicó detalladamente todas las opciones para resolver la situación. De camino a casa, Fiona pensó con displicencia que esa empleada del banco ve a diario dramas familiares como el suyo, y en su caso, la solución no fue la más difícil. Gracias a la impresionante cantidad de dinero que John había traído consigo, solo quedaban unos pocos pagos por hacer, y todo se había arreglado para que el apartamento fuera para ella y los niños tras el pago final. Solo quedaban por resolver algunas formalidades. Aún así, la generosidad del hombre al que tanto había amado le daba a Fiona fe en que podrían mantener una relación normal, incluso después de divorciarse. A la mujer le parecía que, con el fracaso del matrimonio, su vida aún no había terminado. De mutuo acuerdo con John, no solicitó pensión alimenticia, recibiendo a cambio la promesa de pagar a sus hijos una cantidad fija cada mes, además de ayuda en caso de emergencia. Catherine estaba orgullosa de su hijo, que, cuando se divorció, se comportó, a diferencia de su padre, decentemente y apoyó a Fiona, asegurando que siempre mantendría a sus nietos. Parecía que los participantes en el drama familiar podían ser felices. Pero una resolución tan favorable de la situación no sentó bien a una sola mujer. El flujo de dinero procedente de John empezó a escasear poco a poco. Los primeros meses cumplía sus promesas con creces, pero luego, con un pretexto u otro, empezaba a reducir la cantidad. Aunque Fiona no se dio lujos y consiguió un trabajo en un atelier, porque ahora empezaba a faltarle dinero con sus hijos. Afortunadamente, la abuela no se olvidó de los niños. Y Alice y Michael constantemente trataron de ayudar. De alguna manera, los niños habían crecido de la noche a la mañana, e incluso el hijo menor empezó a tratar las compras con más prudencia. Kevin pasaba ahora tranquilamente por delante de la tienda de cocina, donde le encantaba ir casi a diario a por sabrosos hojaldres, y razonaba, la repostería de mamá es 100 veces mejor. Fiona prácticamente dejó de usar el coche, para no gastar en gasolina y mantenimiento. Además, el coche estaba a nombre de John, y un día no de los más bonitos el hombre simplemente le dijo que el plazo de la póliza MTPL estaba llegando a su fin, y en un nuevo documento decidió no inscribirla. Ya sabes, pensé. Todo está cerca, así que el coche estaría parado y tendría que coger el transporte público o rogarle a mi madre que me diera un coche. Fiona ni siquiera discutió, al darse cuenta de que el hombre ni siquiera va a reunirse con los niños, se limitó a entregar a su exmarido un juego del coche. De todos modos, el coche ahora para ella se ha convertido en un lujo inaceptable. Los niños, que echaban de menos a su padre, le veían cada vez con menos frecuencia. Normalmente hablaban con él por teléfono, pero poco a poco la duración de las llamadas fue disminuyendo. Fiona se dio cuenta de que unos 6 meses después de divorciarse de John, los niños casi dejaron de preguntar por él. Su hijo mayor intentó asumir por completo el papel de cabeza de familia. Oliver empezó a pasear al perro del vecino y le llevaba a su madre la pequeña cantidad con la que la anciana le había recompensado. Fiona, por supuesto, intentó devolver el dinero a la vecina, pero ésta se negó en redondo. Cariño, Oliver se está convirtiendo en todo un hombre. Ha trabajado mucho por ti. Me ayudó y ganó ese dinero con su propio trabajo, y tú le estás haciendo daño. Escúchame y cómprales a todos algo bonito. Fiona se fue sin nada, pero le pidió a Oliver que consultara con ella antes de involucrarse en ningún proyecto. La mujer sospechaba que la verdadera razón por la que los ingresos de su exmarido habían disminuido era la influencia de la separada. Y no se equivocaba.
Poco después de divorciarse, Ion se casó con Ginny, que había conseguido pasar de amante a legítima esposa. Inmediatamente después del matrimonio, la mujer le dijo a su ahora legítimo marido que era una tontería vagar por rincones alquilados, si él tenía una parte en el apartamento de su madre. Eres un tonto, Ion. Imagínate cuánto dinero ahorraríamos si viviéramos con tu madre de forma permanente, sobre todo porque tienes todo el derecho a hacerlo. Y yo, como tu legítima esposa, también. Además, estoy harta de vivir en casas de huéspedes ajenas. Y también ajustaría la cantidad de dinero que tú, como padre honrado y maravilloso, pagas a tus hijos, ajustada a una parte mucho menor. Piense en esto, en la hipoteca, que, por supuesto, mucho más invertido que la ex esposa, y, de hecho, le dio el apartamento. ¿No es un poco demasiado para ella? Ion trató de hacer valer su derecho a administrar el dinero que había ganado, pero Ginny seguía regañándole. Ion, entiéndelo, esto ya no es nobleza, es simple estupidez. Estás apadrinando a esta madre de muchos hijos y ni siquiera le pides cuentas de a dónde va el dinero. ¿Crees que se lo gasta todo en sus hijos? No me hagas reír. Está claro que te está estafando. Espera a que pida la pensión alimenticia para ponerte las cosas más difíciles. Imagina que nos vamos de vacaciones y resulta que le debes una pensión. ¿Y entonces qué? El hombre intentó defender débilmente a Fiona, pero Ginny se echó a llorar y Ion se apresuró a consolarla. La astuta mujer hacía tiempo que había descubierto cómo tratar con aquel hombre para conseguir lo que quisiera. Catherine no estaba encantada con su nueva nuera, pero tenía que aguantar las circunstancias por el bien de la felicidad de su hijo. Ginny contrastaba enormemente con la modesta y discreta Fiona, pero Ion no parecía darse cuenta de que su madre estaba cada día más triste. La habitación de Catherine se llenaba cada vez más de olores de medicamentos, y varias veces la mujer tuvo incluso que llamar a una ambulancia. Los médicos le ofrecieron hospitalizarla varias veces, pero ella se negó, como si temiera no poder volver nunca más a su propio apartamento como una amante hecha y derecha. Ion estaba preocupado por su madre, pero Ginny consiguió convencerle de que Catherine solo intentaba llamar la atención. Ion, si fuera tan grave y peligroso, los médicos ni siquiera pedirían permiso, así que relájate. Otra visita a la ambulancia acabó con la hospitalización de Catherine, pero eso se debió más a que Ion y Ginny se habían ido de vacaciones, y la desconsolada mujer confió en el persuasivo equipo. En un torbellino de asuntos, Fiona no tuvo tiempo de llamar a su antigua suegra y se sorprendió mucho cuando un día Anna se presentó en su apartamento sin haberlo acordado previamente. La mujer dijo que no había venido para nada a coser y confesó: Fiona, siento que ahora te cargue de problemas, pero no tengo con quién hablar de ello. Estoy muy preocupada. Catherine está en una situación desesperada. Además, desde que Ion y su zorra se mudaron al apartamento de mi novia, ella ha ido cuesta abajo, su salud se ha deteriorado. Está muy preocupada. Fue al hospital hace una semana con un presunto derrame cerebral. No me lo dijo hasta el último momento, ocultando que estaba tan mal. Vine a ver cómo estaba mi amiga, y sin querer, me enteré por los vecinos de la habitación de que su querido hijo nunca la había visitado. El médico que la trataba, Mickey, ni siquiera quiso hablar conmigo, porque no soy pariente de Catherine. O tal vez solo estaba ocupado. Si puedes, ve a verla, Fiona. Creo que la hará sentirse mejor. Fiona estaba muy sorprendida. Ion llamó a Oliver anteayer, diciéndole lo que traía, pero no mencionó la enfermedad de Catherine. Por supuesto, Anna, me aseguraré de visitarla. Solo dime dónde encontrar a Catherine. La mujer dictó todos los detalles del hospital y las horas de recepción y se apresuró a volver a casa, contenta de no haberse equivocado en su opinión sobre la naturaleza sincera de Fiona. Pasara lo que pasara, estaba dispuesta a apoyar a la madre de su exmarido. La visita a su ex-suegra había sido un verdadero shock para Fiona. Catherine, siempre tan bien peinada y arreglada, tenía un aspecto claramente enfermizo, la cara hinchada tenía un tono extraño, y los ojos, tan penetrantes antes, habían perdido por completo su brillo, la mano derecha no obedecía a la mujer, y la comisura de los labios flotaba hacia abajo, dándole a su rostro una expresión lúgubre.
Catherine intentó levantarse al ver a su visitante, pero le fue imposible. Fiona acarició la mano de su ex-suegra y preguntó con toda la calma que pudo. ¿Por qué no me llamaste enseguida, Catherine? El discurso de la ex-suegra se hizo poco inteligible, pero Fiona se dio cuenta de que simplemente no quería molestarla y aseguró. No te preocupes, todo está bien, sin preocupaciones. Hablaré con tu médico para ver si necesito algo. Y luego vendré a verte otra vez. El médico, al enterarse de que Fiona había venido a informarse sobre Catherine, empezó a reprenderla severamente. No os entiendo, parientes. Una mujer lleva una semana tumbada y solo ha venido a verla su amiga, que es casi mayor que ella. Tú debes de ser la nuera, ¿no? Respondió Fiona con humildad, optando por guardar silencio sobre el hecho de que Catherine ya no era su pariente. Sí, Mickey, así es. Dices todas las cosas correctas, pero así son las cosas. Para no robarte demasiado tiempo, dime qué puedo hacer por Catherine. ¿Hay alguna medicación que necesite o cuidadores que tenga que pagar? Dígamelo usted, por favor. El médico, al notar el sincero remordimiento del familiar de la paciente, se suavizó. La habría dejado con nosotros una semana para observar su estado y realizar pruebas adicionales. Pero tomo nota, su recuperación dependerá de sus esfuerzos conjuntos. Catherine está parcialmente paralizada, como probablemente ya habrán notado, pero el proceso aún puede revertirse. Los masajes, la medicación y los cuidados de los familiares han hecho maravillas, así que no deben desesperar. Ahora le daré folletos y prospectos, en los que está todo impreso con todo detalle, incluidos los ejercicios básicos. El hombre recorrió con los ojos el texto de los materiales promocionales, tachó algo, en algún lugar puso signos de exclamación en los márgenes y le entregó los prospectos a Fiona. Aquí tiene. Se imprimirán recomendaciones más detalladas sobre la medicación de apoyo para la suegra cuando reciba el alta. Fiona dio las gracias al médico, preocupada, depositó el sobre su mesa. Mickey se enfadó mucho y salvo por arrojar el sobre a la cara del visitante. ¿Adiós? Y no vuelvas a hacerlo, ¿entendido? La mujer no tuvo más remedio que disculparse y marcharse. El médico se frotó la cabeza repentinamente desplomada. A pesar de que había muchos pacientes y de que sus familiares se comportaban de forma muy diferente, Fiona le había llamado la atención, ya fuera por su gentileza o por el fuego que aparecía en sus ojos cuando hablaba de las favorables perspectivas de su suegra. Una mujer agradable que no se contoneaba y escuchaba atentamente las recomendaciones era buena para todos. Además, estaba casada con el hijo del paciente. Después de tomarse una pastilla para el dolor de cabeza, Mickey empezó a rellenar los datos en el ordenador, para no pensar más en la reunión que tanto le había perturbado. Fiona se dirigía a casa, contenta de haber decidido ir primero sola a casa de su ex-suegra. Los chicos no necesitaban ver lo débil que estaba su única abuela. La mujer se enteró por Oliver de que John estaría fuera del país otras 3 semanas. Pensando que su ex-marido no sabía nada del estado de su madre, Fiona decidió llamarle. Ginny cogió el teléfono y con evidente reticencia, reconocible en el tono contrariado de su voz, se lo pasó a John. Por la breve conversación, Fiona se enteró de que Catherine había sido hospitalizada casi inmediatamente después de que su hijo y su nuera hubieran volado para pasar las vacaciones. John se mostró incluso indignado. Fiona, la madre solo intenta manipularme. Necesita que su hijo esté cerca de mí, así que aceptó ir al hospital, para que yo me sintiera como un cerdo y volviera corriendo. Consiguió que la tía Valia me llamara, y llegó a ti. Están todos juntos en esto, ¿no? Solo para hacerme infeliz. No conseguirás nada, díselo a tu madre, terminó el hombre la llamada, y por más que Fiona intentó repetirla, el contestador de su exmarido dejó de estar disponible. La mujer decidió no contarle a Catherine las sospechas de su hijo y empezó a visitar a la ex-suegra todos los días, llevándole un poco de sus platos favoritos. En una de las visitas, Fiona se encontró con Mickey en el pasillo y se enteró de que era probable que Catherine recibiera el alta el viernes. El médico advirtió: normalmente el papeleo está listo a las 11, pero te aconsejo que vengas un poco más tarde, al menos media hora.
Me gustaría hablar un poco más detenidamente de los cuidados a domicilio de su suegra. Vive con usted, ¿verdad? Fiona asintió para evitar más preguntas y prometió estar allí el viernes. Mickey dijo, despidiéndose. Si puedes, compra un andador para adultos para ese día. Catherine no debe hacerse demasiado mayor. Y cuanto antes empiece, mejor. Y procure llevar a su marido al alta, para que sea más fácil llevar a la paciente al coche, porque tenemos enfermeras solo para romper. La mujer dio las gracias al atento hombre, pero no especificó que su marido ya era antiguo y que, obviamente, no podría acudir al hospital a recibir a su madre. Fiona tenía un problema mayor, tenía que pensar a dónde llevar a su ex suegra. Llevar a Catherine a su casa estaba descartado. Anna, por supuesto, vivía cerca y podía ir a ver a su amiga, pero difícilmente podría proporcionarle todos los cuidados. Así que, probablemente, lo más racional era llevar a la ex suegra a su casa. Sin embargo, antes Fiona tenía que conseguir el consentimiento de Catherine y al mismo tiempo no ofender a la mujer con compasión. Inició una conversación difícil, muy preocupada, y sugirió: ¿qué te parece quedarte conmigo y los nietos? Te echan mucho de menos y serán increíblemente felices. Catherine, ocultando las lágrimas, aceptó. Ella misma tenía miedo de quedarse sola. Fiona explicó a sus hijos que su abuela viviría ahora con ellos. Los niños recibieron la noticia con gritos entusiastas, y la mujer se apresuró a aclarar. La abuela Catherine está un poco enferma, así que tendremos que guardar las formas, ¿de acuerdo? Los hijos confirmaron que se comportarían. Oliver y Justin se ofrecieron inmediatamente a reorganizar la habitación para que la abuela estuviera cómoda. Fiona se sintió mejor. No le cabía duda de que su ex suegra se recuperaría más rápidamente en compañía de sus maravillosos nietos. El día del alta, Fiona escuchó atentamente todos los consejos de Mickey, dijo que ya había preparado el apartamento pensando en la salud de Catherine, por alguna razón, esta claridad complació al médico. Se alegró de que sus esfuerzos no fueran en vano y de que, con el apoyo de su familia, ella pudiera volver a su antigua actividad. Si estaba triste por no volver a ver a Fiona, no lo demostraba. Sus nietos, que habían venido del colegio y recogido a su hermano de la guardería por el camino, y su fiel amiga ya la esperaban en el apartamento. Con la ayuda de un taxista, que resultó ser un hombre receptivo, Fiona consiguió llevar sin problemas a su ex suegra hasta la puerta familiar. La anciana no tenía ni idea de que su regreso del hospital se convertiría en una celebración tan reconfortante. Los chicos mayores presumieron de sus logros en el colegio, y el más joven, Kevin, enseñó una tarjeta de las vacaciones de primavera. Cuando se dio cuenta de que el recuerdo debía ser una sorpresa para su madre, se sintió muy avergonzado. El humor de Catherine mejoró considerablemente en el alegre bullicio, un rubor jugó en sus mejillas, y disfrutó observando a Fiona, que admiraba a sus hijos. La mujer se llevó a sus hijos para que la ayudaran con la comida, y Anna le recordó en voz baja a su amiga una vieja conversación que había tenido después de conocer a la novia de John. ¿Ves? Tenía razón cuando intenté defender a Fiona. No tiene más que buenas cualidades, y es una gran madre. Mira a los ayudantes. Catherine solo por un momento se entristeció, pero luego se animó, confirmando la razón de su amiga. Sí, Anna, todo es así. Me Fiona en general, miedo de decir, para la última semana, incluso más querido que mi hijo, se convirtió. ¿Cómo me cuidaba? Mis compañeros de cuarto estaban celosos. Después del almuerzo, que se celebró en un ambiente agradable, Anna ayudó a su amiga a instalarse en la habitación preparada para ella. Y Fiona corrió a la farmacia a comprar lo necesario para el cuidado de la ex suegra. Al asumir el cuidado de Catherine, la mujer se dio cuenta de que no sería fácil. Pero lo más difícil no eran los cuidados, sino el aumento de la carga financiera. Fiona renunció, creyendo que con encargos privados podrá ganar más o menos lo mismo que en el atelier, pero podrá quedarse en casa durante mucho tiempo. John, que había bloqueado el teléfono de su exmujer, no contestaba a las llamadas de su madre. Cada vez, tras otra conversación fallida, Catherine se ponía triste e irritable, pero Fiona ni una sola vez le espetó a la indefensa mujer. La animaba incansablemente con una mirada,
una sonrisa o nietos enviados a tiempo. La vida fluía en una nueva dirección. Catherine no se cansaba de admirar a la que había sido su nuera. Poco a poco, los cuidados de Fiona dieron resultados positivos, la ex-suegra se fortaleció y empezó a moverse de forma independiente, e incluso la mano derecha se recuperó tanto que volvió a realizar casi todas las funciones. Su escritura seguía siendo irregular, pero Catherine no se relajó. Tomó prestada la caligrafía inacabada de sus nietos y practicó todo lo que pudo, haciendo un simulacro de competición con el pequeño Kevin. Unas semanas más tarde, al visitar la policlínica de su lugar de residencia, la doctora del distrito, una mujer experimentada, le aconsejó continuar la rehabilitación con el mismo espíritu. Catherine, debería sugerirte que fueras a un sanatorio, pero, francamente, no parece que lo necesites. Fiona, que acompañaba a Catherine, vaciló de pronto. El hecho era que Mickey había mencionado algo sobre la recuperación en un sanatorio y le había aconsejado que no rechazara tal oportunidad bajo ninguna circunstancia. Quería que su ex-suegra volviera a tener una vida plena, así que Fiona pidió un viaje. De camino a casa, la mujer se dio cuenta de que Catherine conducía con los labios apretados y decidió aclarar la situación. Considera que no intento deshacerme de ti. En absoluto. A mí también me pone nerviosa dejarte marchar. Recuerdas a tu médico, ¿verdad? Parecía muy entendido y con autoridad. Bueno, te recomendó que fueras a un sanatorio. Le pediré a Anna que te haga compañía. Ya verás, te hará bien. Fiona tomó como cómplice a Anna, que estuvo de acuerdo en que el sanatorio estaba mucho mejor equipado. La mujer fue persuadida por una amiga. Ekaterina, ni te lo pienses. Hay que ir a recuperarse, sobre todo porque la dirección es probable que la den en el sanatorio, situado dentro de la ciudad. Ya sabes, como la dirección a la antigua Obkomovsky Dachas. Así que, si de repente no te gusta, llamaremos a un taxi y en 20 minutos estaremos en casa contigo ya bebiendo té. ¿Qué hay que pensar? Catherine se avergonzó de que Fiona gastara dinero en prepararse para el sanatorio, comprándole a su ex-suegra accesorios de baño para la piscina, un traje cómodo y otras cosillas. La anciana intentó oponerse, pero su ex-nuera no se dio por vencida y en una de las siguientes discusiones dijo: Ekaterina, una vez me acogiste en tu familia, aunque yo, claro, ya entonces me di cuenta de lo diferente que soy de John. Déjame que cuide de ti, como de mi propia madre, al menos un poco. Tras estas palabras Catherine no se contuvo y se echó a llorar. Estaba tan avergonzada de recordar cómo había sido sarcástica con su nuera, y resulta que no solo no le guardaba rencor, sino que además creía que había sido plenamente aceptada en la familia. Fiona se apresuró a consolar a la llorosa mujer y le prometió: Tú y Anna no os preocupéis, me aseguraré de visitaros con los niños. Fiona tomó un taxi y llevó a Catherine y a su amiga al sanatorio, y ellas, entusiasmadas por la nueva aventura en sus vidas, saludaron largamente a la mujer sensible, que se había convertido en una ex-suegra mucho más querida que John, que no aparecía en el horizonte. Según las condiciones, debería haber regresado de vacaciones, pero su madre no se dignó llamar. Catherine también dejó de marcar el número de su hijo. Era demasiado doloroso darse cuenta de que él ignoraba sus llamadas. Cumpliendo la promesa, Fiona, una vez aclarado el horario autorizado de visitas, junto con sus hijos el fin de semana siguiente fue al sanatorio a visitar a Catherine y Anna. Durante una de las conversaciones telefónicas, la ex-suegra pidió que le llevaran semillas de girasol sin tostar, con la promesa de mostrárselas a las ardillas casi mansas que habitaban el parque del sanatorio. Fiona, además de las ofrendas para los animales, trajo algunas de sus propias tartas, pensando que una comida casera nunca estaría de más. El maravilloso tiempo les permitió no hablar en la sala, sino salir al aire libre y pasear por los pintorescos senderos. Los chicos disfrutaron con las ardillas, que estaban tan acostumbradas a la gente que se llevaban tranquilamente las golosinas de la palma de la mano. Fiona preguntó a las mujeres, visiblemente refrescadas, cómo descansaban en el sanatorio, y Catherine admitió: Estoy contenta de haberme dejado convencer. También es muy afortunado que mi médico de cabecera, Mickey, probablemente lo recuerdes, resulte estar aquí también a tiempo parcial.
Me ha dicho que he progresado mucho desde el día en que salí del hospital, y sé a ciencia cierta que se debe a tus cuidados. Fiona se encogió de hombros avergonzada. Tú misma te has esforzado bastante. Anna apoyó la conversación con un chiste sobre la impotencia de la medicina si el paciente quiere vivir, y las tres mujeres se echaron a reír. El paseo había sido maravilloso. Fiona se maravilló del aire puro, de los ágiles animales y de sus hijos, que parecían aliviados de sus cargas. De pronto, el agradable paseo se vio interrumpido por una voz familiar que venía de atrás. Ekaterina, Anna, la hora de visita está a punto de terminar. Fiona se dio la vuelta, suponiendo ya haber visto a Mickey. Su oído no le falló. Era el doctor Mickey. El hombre también reconoció a la mujer que recordaba desde que vio a Catherine en el sanatorio y soñaba secretamente con conocerla. Ni él mismo comprendía por qué se sentía tan atraído por la mujer de otro hombre y no podía hacer nada por remediar sus sentimientos. La mujer le saludó cortésmente y le dio las gracias. Mickey, muchas gracias por la recomendación y por tu sensibilidad. Puedo ver, incluso con mis ojos poco profesionales, que el estado de Catherine ha mejorado. Y Anna está claramente más joven. En respuesta, el médico le devolvió a la mujer una frase que bien podría tomarse como un cumplido. Sinceramente, una gran parte de la mejora de la salud de su suegra le pertenece a usted. Catherine no oculta que fue usted quien evitó que se estancara en su enfermedad. El hombre tenía muchas ganas de hablar más con Fiona, pero se obligó a despedirse de ella y volvió a recordar a los pacientes que debían cumplir su régimen y llegar a tiempo a la cena. Fiona y sus hijos se despidieron calurosamente de Catherine y Anna y se dirigieron a la parada de transporte público más cercana para volver a casa. Para su suerte, el autobús no apareció. La gente seguía llegando y pronto empezaron a oírse diversas teorías, desde un autobús averiado hasta un accidente. Kevin estaba cansado y de mal humor, y a Fiona le costó calmarlo, al menos durante un rato. De repente, un coche frenó junto al pabellón de la parada de autobús. Bajó la ventanilla y Mickey, que conducía, se ofreció a llevar a Fiona y a los niños a las zonas más concurridas de la ciudad. La mujer aceptó encantada. Estaba ansiosa por llegar a casa. Estaba cansada, porque anoche había estado trabajando en un pedido urgente y solo había dormido un par de horas. Fiona se sentó junto al médico y le preguntó en qué dirección iba, para tener una idea más clara de dónde bajarse. Mickey volvió a preguntar para saber a dónde tenía que ir la mujer y le informó emocionado de que estaba en camino. «Genial. Entonces te llevaré directamente a casa». Por más que Fiona intentó mantenerse despierta, se quedó dormida y solo se despertó cuando Oliver se acercó desde el asiento trasero y le tocó el hombro. «Mamá, despierta, ya estamos aquí». Avergonzada, Fiona le ofreció al amable médico dinero para la gasolina, al menos, pero él se negó en redondo, explicándole que, de todos modos, ya estaba de camino. Cuanto más se acercaba el sábado, día en que Fiona y sus hijos planeaban otro viaje al sanatorio, más se preocupaba la mujer. La excitación era tan fuerte que incluso su hermana Alice, que la había llamado, se dio cuenta. A Fiona le daba vergüenza admitir que su nerviosismo se debía a que era probable que volviera a encontrarse con Mickey. El hombre le caía muy bien, pero la mujer sentía que no tenía absolutamente nada que esperar. Le vinieron a la mente las palabras de su exmarido de que nadie la querría con 3 hijos. Fiona observó con tristeza que sus hijos no eran realmente necesarios para su padre, por lo que era ingenuo esperar sentimientos cálidos hacia ellos por parte de un completo desconocido. Para gran sorpresa de Fiona, cuando se encontraron, Anna se tomó un momento, cuando Catherine estaba ocupada con sus nietos, para relatar su conversación con Mickey. Nuestro maravilloso doctor le preguntó con tacto por qué nunca había visto a su hijo cerca de Catherine, sino solo a ti y a los nietos. No te ofendas, Fiona, pero le dije que John y tú os habíais divorciado, y él estaba como moldeado por su nueva esposa y lo había olvidado todo del mundo. Sabes, creo que Mickey siente debilidad por ti, así que no te pierdas. Sé por las enfermeras de aquí que lleva divorciado mucho tiempo y tiene fama de que no le gustan las aventuras. Tal vez algo bueno surja entre ustedes dos. Los dos merecéis ser felices. Personalmente,
levantaré los puños por vuestra futura felicidad. La revelación de Anna fue detenida por Kevin, que corrió hacia su madre para mostrarle una insólita mariquita amarilla. Fiona no llegó a ver a Mickey en esa visita, pero una semana después no solo la llevó a ella y a los chicos a casa, sino que le pidió una cita. Oliver, Justin y Kevin, a quienes el hombre había pedido permiso primero, aconsejaron a su madre que aceptara la invitación. El romance entre el médico y Fiona se desarrolló rápidamente. El hombre no quería perder ni un día y consiguió convencer a la mujer de que se podía confiar en él. Para cuando Catherine y Anna tuvieron que abandonar el sanatorio, él se las arregló para que los hijos de Fiona se sintieran cómodos e incluso se quedó a dormir varias veces. La mujer estaba contenta, aunque le preocupaba cómo comunicar su nueva relación a Catherine. No es que tuviera que dar un informe a su ex-suegra ni justificarse, pero aún así sentía cierta incomodidad. Sin embargo, las preocupaciones fueron en vano. Los amigos astutos se dieron cuenta enseguida de que había una simpatía mutua entre el médico y Fiona. La ex-suegra solo lamentaba que su hijo se perdiera su propia felicidad y traicionara a la familia. Catalina lamentó que sus acciones quemaron todos los puentes, y Fiona no lo perdonará. Sin embargo, después de que el sanatorio para ir al apartamento de la mujer ex-nuera se negó rotundamente. Gracias, querida, por tus cuidados, por tu cobijo, por tu cariño, pero ya es hora de que conozca mi honor. En huéspedes, como suele decirse, bien, pero en casa es mejor. El regreso de Catherine a casa fue una sorpresa tanto para John como para Ginny. La mujer entró en el salón, que había perdido su aspecto ordenado a causa de la reforma iniciada, y preguntó: «Bueno, hijo, ¿cómo estás por aquí? Estás renovando, ¿verdad? Bien hecho. ¿Por qué ni siquiera me has pedido consejo o ahora solo te interesa la opinión de tu nueva esposa?» El hombre dijo: «No, mamá, es que no quería molestarte. La vecina dijo que estás en un sanatorio, y allí, probablemente, o tratamientos, o algo así. Tenía miedo de llamar a destiempo». La mujer mayor suspiró y se fue a su habitación. Se sentía incómoda escuchando las ridículas excusas de su hijo favorito, y admitió para sí misma que echaba de menos el agradable ambiente del apartamento de Fiona. Aquí, entre sus propias paredes, Catherine sentía su soledad de forma especialmente aguda. Unos días más tarde, por la noche, Fiona recibió una llamada de Mickey, que estaba de guardia, informándole de que una ambulancia había llevado recientemente a Catherine al hospital. El hombre pidió a la mujer que acudiera lo antes posible, diciendo que no podía decir mucho por teléfono. Pidiendo a sus hijos que no se portaran mal, la mujer se apresuró a acudir a la cita. El hombre se reunió con su amada cerca de la puerta y la llevó fuera para comunicarle una extraña información. El estado de Catalina se estabilizó, la trajeron a tiempo. Pero eso no es lo principal que quiero decirte. Fiona, no es fácil para mí decirte esto, pero estoy bastante seguro de que el ataque de hoy de tu ex-suegra fue provocado por medicamentos que están contraindicados para ella. Le pregunté qué estaba tomando y no me dijo nada específico. Dijo que se sentía bien por la mañana, pero que empeoró por la tarde. Verás, creo que hay gato encerrado. Si expreso estas sospechas a la policía, probablemente me echen. Dígame, ¿podría su exmarido haber envenenado a su madre? La mujer se sorprendió, pero no se pensó mucho la respuesta. John, claro, me hizo mucho daño, pero no, quiere a su madre. Aunque después de la boda, cada vez se comporta más como si obedeciera a su Ginny. A ella la creo capaz de todo. Mickey lo sugirió. Mira, si estás tan segura de este John, deberíamos abrirle a la verdad. Tengo un amigo en la policía, que podrá desenmascarar al envenenador, porque es muy posible que la primera vez que Catherine fue al hospital no fuera accidental. A Fiona se le pusieron los pelos de punta. La mujer se puso nerviosa. Mickey, no está bien que diga esto sin pruebas, pero todo es posible. John y su nueva esposa acababan de irse de vacaciones, antes de eso, esta señora podría haber puesto cualquier cosa en la comida y quedarse más o menos limpia. En ningún caso debería permitirse una investigación oficial, Catherine no podría evitar ser interrogada. Con su astucia,
La sospecha de Ginny no permanecería en secreto mucho tiempo. Me temo que Catherine no podrá soportar semejante información. El doctor pensó un momento. Tuvo claro que sería necesario involucrar a un conocido para saltarse las normas vigentes y, prometiendo no apresurarse, se despidió de Fiona y se apresuró a volver al servicio. Durante toda la noche pensó en la delicada situación en la que se veía indirectamente envuelta su mujer favorita, y por la mañana consultó con un policía conocido, que le sugirió que se limitara a hablar informalmente con el sospechoso. La conversación produjo un resultado de lo más inesperado. Ginny, en ausencia de su marido, había vaciado el apartamento de su suegra de todos los objetos de valor y dinero en efectivo que John había guardado en un conocido escondite. Fiona se había enterado por Mickey. Un amigo de la comisaría le había comunicado la noticia de la denuncia de desaparición. Resultó que John había presentado la denuncia, así que no se sorprendió demasiado cuando su confundido exmarido apareció en su puerta. John alargó la mano para besarla, pero la mujer retrocedió tanto que el hombre incluso se ofendió. «Fiona, ¿por qué estás tan fuera de onda? Me doy cuenta de que cometí un error. Intentemos rehacer nuestra vida, por el bien de nuestros hijos, por el bien de mi madre». Al ver el cambio en el rostro de Fiona, John se sintió confundido por un momento. No había esperado que el corazón de su exmujer se derritiera como chocolate al sol, pero sí una bienvenida más cordial. La mujer ni siquiera le dejó entrar en el apartamento. Al contrario, buscó las llaves en el perchero sin apartar la mirada. Fiona se dirigió a su exmarido en la entrada, cerrando la puerta tras de sí, y solo entonces habló. ¿Y de cuál de tus errores te diste cuenta? ¿Cuándo me engañaste? ¿Cuándo te olvidaste de tus hijos y de mamá? ¿O cuándo metiste a un envenenador en casa? Fiona, tienes que entender que estoy loco. Empecemos de cero. Pero la mujer fue inflexible. John, una vez me ayudaste a hacer un descubrimiento muy importante. No puedes estar decepcionado contigo mismo. Me necesitabas, a pesar de todo lo que dijiste. Lo único que puedo hacer, y por Catherine en primer lugar, es tirar toda la comida y las bebidas de su apartamento y sustituirlas por otras seguras, para que tu madre no arriesgue más su salud. John accedió a ayudar también de esta manera, contando con que durante la limpieza podría recordarle a la mujer lo bien que estaban juntos. Pero las cosas no salieron según su plan. Mickey se unió a ellos. Y Anna aceptó encantada jugar con los hijos de Fiona. Para cuando Catherine recibió el alta, ya no quedaba nada en el apartamento que pudiera hacerle daño, y John había desistido en sus intentos de recuperar a su exmujer. Solicitó la disolución de su matrimonio con Ginny en rebeldía. Al salir del registro civil, el hombre se topó con Fiona y Mickey en las escaleras y no pudo contener su exclamación de sorpresa. ¿Qué hacéis aquí? Fiona sonrió suavemente y le dijo que estaban aquí para solicitar el matrimonio. John, sin intentar parecer sincero, deseó felicidad a su exmujer, dándose la vuelta bruscamente, se dirigió a toda prisa a su coche. El hombre permaneció sentado largo rato sin moverse de su asiento y especulando sobre el momento en que su vida dio un giro en la dirección equivocada. Ahora solo quedaba a su lado su madre, ante la que se sentía irremediablemente culpable.